Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu canal Discipulado de Gracia. Yo soy John Virela para servirte en el Señor. Y el día de hoy quiero hacer vamos a hacer un breve análisis sobre las doctrinas, la doctrina de las voluntades, según los calvinistas. Porque para ellos la voluntad de Dios no es una sola, tal y como aparece en la Biblia, que en la Biblia la voluntad de Dios es una y es santa. Para ellos hay muchas voluntades. Está la voluntad decretiva, la voluntad perceptiva, la voluntad permisiva, la voluntad de beneplácito, la voluntad de disposición, y entre muchas doctrinas, muchas voluntades. Pero yo me quiero enfocar solamente en una, que creo que es la que más daño le hace a los hermanos dentro de la iglesia y en sus corazones, y es la voluntad permisiva. Esta voluntad permisiva para mí es repugnante, hermano. Es repugnante. Porque, bueno, R.C. Sproul, que es un calvinista de renombre, de Cacho, Colorado, dice sobre la voluntad permisiva de Dios: lo que generalmente se quiere decir con permiso divino es que Dios simplemente deja que suceda. Es decir, no interviene de manera directa para evitar que ocurra. También dice, Dios permite o autoriza. Y si Dios permite y autoriza el mal, esto no significa que lo apruebe. Esto no lo entiende ni él mismo, se entendió. Él dice también, si Dios no impide que algo suceda, entonces ha escogido dejar que suceda soberanamente. Ahora, si nosotros vamos a las consecuencias, al resultado final lógico de esta enseñanza, o lo que enseñan estos calvinistas, esta doctrina del tulipán, que tiene más espinas, hermano, que un pescado, este tulipán. Mire, esta doctrina te enseña algo, y es que todo lo bueno que tú puedas hacer es porque Dios así lo ha puesto en tu corazón, el Espíritu Santo, porque el hombre está depravado totalmente y no puede hacer, no hay ni uno solo que pueda hacer lo bueno. Utilizan ese versículo, lo toman literal y dicen, no hay nadie que pueda hacer algo bueno, no existe. La única forma de que el hombre pueda hacer algo bueno es que el Espíritu Santo lo tome y lo haga, lo obligue a hacer algo bueno. Pero luego lo suelta, ¿verdad? En la voluntad permisiva, lo suelta y le permite que haga desastre y después lo vuelve a tomar. Y este hermano que hizo desastre, que pecó, que se equivocó, luego va y dice, no, esa fue la voluntad permisiva de Dios. No sé si me logro explicar. Lo voy a explicar de una manera más práctica. Yo soy cristiano. Mañana me dejo llevar por la concupiscencia, por mis deseos carnales, por mi avaricia. Cometo pecado, hago y deshago. Pero luego regreso a la iglesia, me convierto al Señor otra vez. Y yo, en vez de arrepentirme y sentirme mal por lo que hice, no me arrepiento de palabra, pero en mi mente y en mi corazón está la enseñanza de que yo todo lo que hice no fue mi culpa, sino que fue la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva de Dios. Esto no tiene sentido, hermano. No tiene sentido. Como dice el hermano Miguel Vanega, los calvinistas tienden a decir mucho, es que ustedes no entienden nuestra doctrina. No es que ni ustedes entienden, ni ellos entienden este tipo de disparate. Ellos toman versículos, por ejemplo, voy a dar uno solo, el de Génesis. Mire, ellos utilizan este texto que dice en Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ellos dicen, mire, Dios le puso en el corazón de los hermanos de José el pecado para que hicieran la maldad a José, y luego Dios hizo todo esto para bien, convirtió todo esto para bien. No, hermano, en ninguna parte del texto aparece Dios colocándole la maldad en el corazón a ninguno de los hermanos de José, a ninguno. Ellos en su libre albedrío le hicieron mal a José, pero Dios, que es poderoso y que en su misericordia sabía que José era su hijo, y José era un hombre obediente, un hombre de Dios, un joven de Dios, Dios en su gracia, viendo esa injusticia, encaminó todo hacia el bien de José.
Pero allí en ninguna parte del texto vemos a Dios colocando una maldad o un pecado en el corazón de ninguno de los hermanos de José. Y así utilizan también otros versículos, como Hechos 2:23, donde la Biblia dice, entregaron por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios a Jesús. Sí, Dios conocía todo eso, la cruz fue decretada, todo eso, sí, pero Dios en ningún momento le puso a los fariseos que fueran tan malos. Dios en ningún momento aparece allí poniéndole en el corazón de la gente de Jerusalén para que pidiera a Pilato que mataran a Jesús. De hecho, Jesús no le dice a Pilato, si no, dale, que este es el decreto de mi papá. No, le dice, tranquilo, que el que me entregó a ti tiene mayor pecado que tú. Es culpable, él en su corazón está haciendo esto voluntariamente. Y versículos como estos, sacados con pinza, una pinza especial que tienen los calvinistas, te inventan una doctrina que te saca un libro como del tamaño de este. Entonces, hermanos, nosotros no podemos ser tan sinvergüenza de ir y deshacer y con el tiempo decir, aquello que pasó no fue mi voluntad, no fue que yo en mi concupiscencia me dejé arrastrar, no, sino que Dios en su voluntad permisiva me soltó para que yo aprendiera. No, hermano, eso es una falta de respeto a Dios. Mire, lo que sí dice la Biblia, claramente, si usted tiene una Biblia, sea como los hermanos de Berea, escudriñemos juntos. Todos los textos que yo voy a hablar, anótelos y después los medita, después los piensa. Porque, hermano, es inevitable entender esta doctrina o conocer esta doctrina y dejar de hacernos preguntas como que, oye, permitir es realmente distinto a determinar. Tú que eres calvinista, permitir, en verdad, es distinto a determinar, según tu doctrina. ¿Cuál es la diferencia allí? Si nada ocurre fuera del decreto, ¿qué significa permitir? Puede llamarse permiso a lo que no podía ser de otra manera, porque ya está decretado desde antes de la fundación del mundo. Es una verdadera permisión si el resultado fue decretado desde antes de la eternidad. ¿Qué libertad queda si todo fue decretado? ¿Dónde termina el permiso y comienza la determinación? ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿Puede hablarse de responsabilidad humana si cada acto estaba decretado por Dios? En su voluntad decretiva, en su voluntad permisiva, en su voluntad... Hermanos, por favor. Si Dios decretó y permitirlo, esa permisión era inevitable. Si Dios decretó permitir que yo mañana caiga en pecado, es inevitable para mí dejar de pecar mañana. No tiene sentido. Es una sinvergüenzura. Es una careta a la concupiscencia, lo que le ponemos con esta voluntad permisiva. Y esta careta la tienen muchos cristianos hoy en día. Estados Unidos. Mire, usted ve los matrimonios aquí en Estados Unidos de los latinos, eso da lástima. Porque, y voy a hablar solamente de los cristianos, Conozco muchos matrimonios cristianos que están separados desde que llegaron aquí. Llegaron aquí, a los 4 o 5 meses se separaron. ¿Por qué? Porque todos quieren trabajar de 2 de la mañana a 12 de la noche. Uno en el norte y el otro en el sur. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tampoco es que una mujer se venga de Venezuela y deje a su esposo en Venezuela y a sus hijos a trabajar aquí por un poco de meses para llevar dinero para allá. Y voy a ser un poco sensible porque pueden haber casos en los que es necesario, enfermedades, cosas, motivos de emergencia, uno lo sabe, ¿no? No podemos generalizar. Pero hay muchos que simplemente, hermano, por la avaricia, por el dinero, hombres que dejaron las esposas allá en Venezuela con los hijos, los dejaron botados allá, se separaron y tienen hasta más de 5 meses aquí. A veces llegan hasta el año aquí. Y estando aquí, uno los confronta y les dice, oye, mire, porque tú dejaste a tu esposa allá, porque tú dejaste a tu esposo allá. No, porque, bueno, me equivoqué. Dios en su voluntad permisiva. No fue Dios en su voluntad permisiva. Tenías al diablo por dentro. Y tenéis al diablo por dentro, porque no te queréis regresar. Porque estáis con el afán y la avaricia. Hermano,
tomaste una decisión equivocada, estás estafando. Bueno, Dios en su voluntad permisiva permitió que yo cayera en esto. No, tenés al diablo por dentro. Estás haciendo tu voluntad y estás en contra de la voluntad de Dios, que es una sola y es santa. Porque la voluntad de Dios es una y es santa. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la única voluntad que Dios tiene. Es agradable, es buena y es perfecta. Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos. Dios no te va a dar una voluntad permisiva para que tú seas insensato. No es Dios. Tú no seas insensato. No seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Y no me estoy presentando yo como perfecto ni santo. Porque, hermano, si yo hago algo malo, es porque yo tengo al diablo por dentro. En el momento yo estoy en pecado, mi concupiscencia, mis deseos, mi avaricia me están llevando a cometer un pecado. No es la voluntad permisiva de Dios, es mi maldad y mi decisión. Yo soy un ser humano responsable de mis actos. Tengo libre albedrío. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Si no os santificáis es porque no estáis dentro de la voluntad de Dios. Estás haciendo tu voluntad. Que os apartéis de fornicación, dice Pablo. Esa es la voluntad de Dios. Si caes en fornicación, si caemos en fornicación, en adulterio, en lo que sea, es porque nosotros estamos haciendo la voluntad de nosotros. Caminando conforme al pensamiento de Satanás. No es la voluntad permisiva de Dios. Por eso digo que esta es una de las doctrinas más tenebrosas y repugnantes. Porque pareciera que nos diera permiso de hacer lo que nosotros queremos hacer. O deseamos hacer según nuestra carne y nuestra perversidad. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si no eres agradecido con Dios, sino que te vives quejando, no es porque Dios en su voluntad permisiva permite que tú te quejes. No, tienes al diablo por dentro. Tenemos al diablo por dentro si nos quejamos, hermano. Si lo digo así porque quiero despertarlo, que se les abran los ojos, hermano, porque esta doctrina es repugnante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea que si yo hago el mal y doy mal testimonio, no es la voluntad permisiva de Dios. Es que yo desobedezco a Dios porque tengo al diablo por dentro. Así, hermano, así de simple. Usted, yo, todos, cuando cometemos este error, cuando damos malos testimonios, es porque nosotros pecamos. Es nuestra culpa. Dios no tiene nada que ver con esto. Al contrario, se contrista el Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo. ¿O acaso Dios en su voluntad permisiva hace que nosotros cometamos pecados que contrista su Espíritu? Eso no tiene sentido. Como dicen los calvinistas, no me entiendes. No es que no te entiendo, hermano. No puedo entenderlo. Y yo sé que tú tampoco vas a entender esto. Primera de Juan 2, versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que hay personas, los que se van al infierno, lamentablemente, con dolor, no me río de esto, ni me alegro de esto, pero los que no se salvan porque no están haciendo la voluntad de Dios y por eso no permanecen para siempre. Y si alguien no está haciendo la voluntad de Dios, tiene que estar haciendo la voluntad de otro. Es decir, que en el mundo la única voluntad que existe no es la de Dios. Está la voluntad tuya, mía. Y a veces preferimos hacer nuestra voluntad en contra de la voluntad de Dios. Y no es la voluntad permisiva de Dios, es que tenemos al diablo por dentro. Cuando estamos en pecado es porque estamos mal con Dios. Estamos en la carne. Estamos tomando nosotros voluntariamente malas decisiones. Hebreos 10:36, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
Hermano, esta doctrina de la voluntad permisiva no tiene sentido. Y disculpa que le hable así un poquito como que alteradito, ¿verdad? Pero es que, hermano, es repugnante esta doctrina. Es repugnante. No tiene sentido. No tiene sentido, no tiene sentido. Así que, hermano, yo le pido a Dios que le dé sabiduría, inteligencia, conocimiento. Que usted medite en estos versículos. Medite y lo lleve a la práctica. Utilice la lógica, la razón también. La fe. Medite en el Dios que usted conoce, en el Dios del cual usted ha escuchado. El Dios que bajó del cielo, se hizo carne, murió en una cruz por los perdidos. El Dios que desea que todo hombre sea salvo. Medite en todo esto y se dará cuenta, hermano, está muy claro. Esta doctrina del calvinismo, según las voluntades, es un disparate, para no decir diabólico, para no ofenderlos a todos y me cierren el corazón, porque no quiero llegar también a los calvinistas, quiero llegar a todos los hermanos que yo pastoreé también cuando yo era calvinista, que por cierto, las dos congregaciones, gracias al Señor, los pastores, Carlos Zambrano y Numael Manjarré, ya no son calvinistas tampoco, y estamos todos en la misma conexión en cuanto a la doctrina. Gloria a Dios por eso. Y que la paz del Señor, hermano, nos invada a todos. Dios le bendiga y les guarde. Muchas gracias por escucharnos. Y denle like, síganme. Dios le bendiga, hermano.